Buenas tardes, compañeros y mi docente. Soy Francisco Javier Alejandro y les voy a presentar el síndrome de Sawyer. Explícame, por favor. Bueno, el síndrome de Sawyer es también conocido como disgenesia gonadal completa 46XY. Este síndrome, junto con otros, pertenece a los trastornos del desarrollo sexual o DSD y es una enfermedad genética rara donde una persona tiene un cariotipo masculino 46XY, pero desarrolla un fenotipo femenino. Entonces, genéticamente el individuo es masculino, pero físicamente pues presenta genitales externos femeninos y órganos internos como útero y trompas de falopio. En esta enfermedad ocurre un problema durante el desarrollo embrionario de las gónadas. Normalmente el cromosoma Y tiene o contiene el gen SRY, que es el encargado de iniciar la formación de los testículos. Pero en este síndrome, este proceso falla. Por lo tanto, como consecuencia, pues no se forman testículos funcionales y las gónadas quedan como estructuras fibrosas llamadas gónadas en cinta o string gonads. Algo muy interesante de este síndrome es que aunque el paciente pues tiene el cromosoma Y, pues al no existir testículos funcionales, tampoco se va a producir lo que es la testosterona y la hormona antimuleriana, que esto es muy importante porque la función de la hormona antimuleriana, recordemos que es eliminar las estructuras femeninas durante el desarrollo fetal. Entonces, al no existir esta hormona, pues las trompas de falopio y el útero se desarrollan normalmente, porque no hay nada que los evite. ¿Me cambias, por favor? En cuanto a su epidemiología, el síndrome de Sawyer es bastante raro. Tiene una incidencia aproximada de uno por cada 80.000 a 100.000 nacimientos y generalmente se llega al diagnóstico en la adolescencia, principalmente cuando la paciente pues llega por una amenorrea primaria, que es decir, una ausencia de menstruación. Entonces, cuando se hace el diagnóstico y no se hace pues a temprana edad. ¿Me cambias, por favor? En cuanto a su patrón de herencia, la mayoría de los casos en este síndrome es de manera esporádica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que generalmente ocurre de nuevo, de nuevo, no viene de ninguna otra mutación. Sin embargo, pues también puede heredarse de acuerdo a diferentes patrones. Por ejemplo, puede heredarse de acuerdo ligado al cromosoma Y, que es especialmente por alteraciones del gen SRY, puede ser autosómica dominante o autosómico recesivo, o incluso hay casos raros en donde el padre pues tiene este mosaicismo y genera esta enfermedad pues en las siguientes generaciones. ¿Me cambias, por favor? Y hablando un poco de genes involucrados, pues como ya lo mencioné mucho, el gen más importante es el gen SRY, que está localizado en el brazo corto del cromosoma Y. Este gen, pues codifica una proteína llamada factor determinante testicular. Y como por su nombre, pues ya se imaginarán cuál es la función. La función de esta es activar genes que permiten la diferenciación de los testículos. Entonces, cuando este gen falla, el embrión no desarrolla testículos porque pues no está quien debe de hacer que funcionen. Entonces, al fallar todo esto, pues provoca todas las alteraciones que ya mencioné en un principio. También se han relacionado otros genes como SOX9, NR5A1 y MAP3K1 o DHH, que también se relacionan con este síndrome. ¿Te cambias, por favor? En cuanto a la fisiopatogenia, la fisiopatología la podemos resumir en varios procesos. Primero, pues ocurre la mutación genética. Al ocurrir la mutación genética, claramente va a haber cambios negativos. Entonces, ocurre la mutación y después ocurre la falla de la diferenciación testicular, que ya sería el segundo proceso. Entonces, al no existir testículos, pues no se va a producir la testosterona y no se produce la hormona antimuleriana, que ya les mencioné cuál es la función de la hormona antimuleriana. Entonces, al no existir la hormona antimuleriana, pues van a persistir las estructuras y femeninas internas y no se desarrollan las estructuras que deberían ser masculinas. Entonces, por eso la paciente pues nace con una apariencia femenina. Mm, una manera sencilla de entender esto es que es pues imaginar que el cuerpo tiene cromosomas masculinos, pero nunca recibió las señales hormonales que son necesarias para desarrollar características masculinas. Entonces, de nada sirve que tenga pues los cromosomas masculinos si nunca recibió esas señales como para empezar a producir o desarrollarse de manera masculina. ¿Te cabe, por favor? Y pues ya hablando un poquito de sus manifestaciones clínicas, entre las manifestaciones principales, pues tenemos la amenorrea primaria, el retraso o ausencia de la pubertad, el desarrollo mamario escaso, la infertilidad y genitales externos femeninos que son normales, aunque pues no deberían de estar, ¿no? Muchas pacientes, como ya lo mencioné también, pues parecen completamente sanas durante la infancia.
Por eso el diagnóstico pues suele retrasarse incluso hasta la adolescencia, porque en la infancia al estar normales pues no se llega, o sea, no se sospecha de este diagnóstico. También algo que es muy importante mencionar es que uno de los riesgos más importantes es el desarrollo de tumores gonadales, por ejemplo, el gonadoblastoma y el disgerminoma, que son pues a gravedad en este tipo de síndromes. Por eso pues es importante que se haga un diagnóstico temprano y es fundamental que se haga porque pues puede haber consecuencias como estas. Dígame, por favor. Y hablando del diagnóstico, pues el diagnóstico se va a basar principalmente en la combinación de los datos clínicos, que son pues, ya lo que ya mencionamos, que es la menorrea primaria y la falta en la pubertad. Y pues también se van a hacer estudios genéticos. Por ejemplo, se puede hacer un cariotipo en donde vamos a encontrar, perdón, sí, un cariotipo en donde vamos a encontrar el 46XY, estudios genéticos del SRY y otros genes. Y pues también como en todo nos podemos acompañar de estudios de imagen, por ejemplo, un ultrasonido o resonancia magnética para ver si está el útero presente y las gónadas no funcionales. Y ya como complemento, pues podemos hacer una laparoscopía para hacer la confirmación de gónadas en cinta, que es algo muy característico en este síndrome. Explícame, por favor. Y el cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en varias áreas. Primero, pues es una gonadectomía, que recordemos que consiste en retirar las gónadas debido al alto riesgo de la malignidad. Después de que se hace la gonadectomía, pues se utiliza la terapia hormonal, que es sustitutiva con estrógenos y progesterona para inducir la pubertad y mantener características sexuales secundarias. Algo que también es muy importante recalcar, que se ocupa mucho el apoyo psicológico, porque el diagnóstico puede ser un impacto emocional importante, por lo tanto el apoyo psicológico pues ayuda mucho como a que no sea tan grave esta reacción en caso de este diagnóstico. Y pues no todo es malo, o sea, aunque los pacientes son infértiles, porque pues no tienen ovarios funcionales, sí es posible lograr el embarazo mediante reproducción asistida. O sea, y esto se hace principalmente de dos maneras. Una puede ser por la ovodonación o la fertilización in vitro. Entonces, sí es posible porque pues el útero está presente, realmente no todo es malo, sí se puede llevar a cabo una reproducción mediante estos dos procesos. ¿Cambias, por favor? En cuanto al riesgo de recurrencia, realmente, o sea, es muy bajo. O sea, en cuanto a la hermandad, como ya lo mencioné, al ser de nuevo, realmente el riesgo no es mucho y incluso es muy bajo porque pues es de nuevo, o sea, realmente no ocupa heredarse de sus padres ni así. Aumenta si, por ejemplo, hay mosaicismo parental, que es lo que mencioné, que es muy raros casos ocurre, pero sí puede suceder. En cuanto a la descendencia, pues generalmente no hay descendencia porque como ya lo mencioné en manifestaciones, los pacientes con este síndrome pues tienen infertilidad, entonces no puede haber descendencia si hay infertilidad, entonces por lo tanto pues no hay riesgo a la descendencia. Y pues bueno, si se logra, como ya lo mencionamos, si se logra eso de la fertilización in vitro o la ovodonación, si en caso de que se pueda hacer la reproducción, realmente tampoco afecta mucho y no, y como que no es tan importante, no es tan riesgoso el transmitir la enfermedad por medio de este tipo de reproducción. Explícame, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues el principal diagnóstico en cuanto a este síndrome, pues es el síndrome de insensibilidad a andrógenos, ya sea, bueno, que se abrevia como el CAIS, que pues en este caso la principal diferencia es que en el Swyer sí existe el útero y en la insensibilidad a andrógenos, pues no hay útero, entonces es la principal diferencia. Y esto ocurre pues porque en acción. ¿Le cambias, por favor? Y pues bueno, como conclusión, pues diría que el síndrome de Swyer es un trastorno poco frecuente, pero muy importante dentro de los trastornos del desarrollo sexual. Es muy importante que se haga un diagnóstico temprano porque pues nos va a ayudar a prevenir complicaciones como los tumores gonadales que los mencioné y pues permite ofrecer también un tratamiento hormonal y opciones reproductivas como lo que dijimos que era la fertilización in vitro y la ovodonación. Este síndrome también nos demuestra cómo el desarrollo sexual depende no solo de los cromosomas, sino también como de la función hormonal y de la función genética. Esta fue mi bibliografía y pues ya, sería todo. Muchas gracias por su atención, a mis compañeros y a mi docente.